Hola, bienvenidos, mucho gusto. Mi nombre es Melissa Velázquez y en esta ocasión vamos a hablar sobre las comunidades del habla. Pero antes de entrar de lleno al tema, me gustaría jugar un pequeño juego con ustedes. Les voy a presentar unas fichas o flashcards con algunas frases o palabras. Y quiero que ustedes me digan qué creen que significa o em, si las han escuchado o si alguien de su familia las dice o si ustedes las utilizan, no sé. Bueno, empezamos. La primera dice, me agrada la didáctica que posee aquel docente. Esto es probablemente algo que diría un profesor de otro profesor. ¿A qué creen que se refiere cuando dice la didáctica que posee aquel docente? Bueno, se refiere a que le agrada la forma de enseñar de aquella persona o de ese profesor o de esa maestra. La segunda es, déjame te cuento el salseo de ayer. Probablemente han escuchado esta con su grupo, sus grupos de amigos o tal vez su hermana la utiliza, sus hermanos, primos. Pero ¿qué creen que significa la palabra salseo? Bueno, según, eh, según sé, significa contar un chisme. Entonces, en el contexto de la oración podría ser, déjame te cuento el chisme de ayer. La otra es ayer se metió un random a la cola y nadie hizo nada. Esta es una palabra que también creo que conocen. La palabra random viene del idioma inglés, es un extranjerismo y literalmente significa aleatorio. Pero en el contexto de esta oración podríamos decir que es una persona cualquiera. Ayer se metió una persona cualquiera a la cola y nadie hizo nada. Y la última, esta probablemente la hayan escuchado de alguna tía o tal vez su abuela la utiliza, que es un sombrerito de estipulas. A esto se refiere a una persona complicada que siempre encuentra problemas en todas las situaciones. Bueno, básicamente, estos tipos de palabras o frases son conocidas como jergas. Una jerga es como un lenguaje secreto, un lenguaje especial que solo cierto grupo de personas utiliza. Por ejemplo, profesionales, los doctores utilizan o tienen frases o palabras que les sirve para referirse a situaciones específicas, lo mismo que los docentes o que los abogados. Incluso nosotros con nuestros grupos de amigos o familiares tenemos como cierta colección o ciertas palabras o expresiones que usamos para referirnos a otras situaciones o a ciertas cosas. Pero esto lo vamos a abordar más tarde. Vamos a abordar ahorita el tema de las comunidades del habla. Ok, antes de meternos a conocer qué significan las comunidades del habla, me gustaría repasar algunos términos que probablemente ya conocen, como son lengua, lenguaje y habla. Como ustedes ya saben, probablemente, la lengua son los signos orales y escritos que nos permiten comunicarnos con un grupo o cierto grupo de personas. Por ejemplo, nosotros que hablamos español podemos ir a otro país en donde también se habla español y comunicarnos sin problemas. Tenemos el lenguaje, que es la capacidad de comunicarnos que todo ser humano posee, y el habla, que es la manifestación oral de la lengua o la forma personalizada que nosotros o que cada individuo tiene o hace uso de la lengua. Con esto en mente, pensemos qué quiere decir comunidades del habla. Bueno, sabemos que una comunidad es un grupo de personas y el habla es el uso, como ya dijimos, de la lengua, el uso personalizado de la lengua. A eso se refiere. Una comunidad del habla es un grupo de personas que tienen en común la forma o la variación de la lengua. Es el cómo usan la lengua.
Entonces, a partir de esto tenemos como otros términos que también vamos a explorar, que es, por ejemplo, un sociolecto. Un dialecto es una forma particular de una lengua. Un sociolecto puede definirse como un dialecto social, una variedad de la lengua que se emplea en cierta clase o grupo social. Em, Esto puede ser, por ejemplo, que no todas las personas hablan de la misma manera. La forma en la que utilizan el habla depende mucho de su grupo social. También tenemos el término geolecto. Un geolecto está definido como la variedad de una lengua o dialecto hablada en una zona geográfica muy determinada y solo en esa zona. Podemos decir, por ejemplo, con el español que hablamos aquí en Guatemala es muy distinto al que se habla, por decir, en Argentina o al que se habla en España. E incluso, si lo piensas, eh, en la misma Guatemala, es muy distinto el español en las diferentes regiones, por ejemplo, en Izabal o en Santa Rosa o en la capital o en cualquier otro lugar, el uso del español cambia un poco, a pesar de ser el mismo idioma. Tenemos también el término de cronolecto. Se le denomina cronolecto a la variedad de un idioma o de un dialecto geográfico usada por un grupo determinado por la edad. Esto quiere decir, por ejemplo, que la forma en la que hablamos cuando somos niños no es la misma que usamos cuando somos adultos. De la misma manera que que un niño no habla como un adulto. Nuestra forma de hablar va cambiando y va evolucionando conforme crecemos. Pero a esos momentos o esa forma de expresarnos o de hablar, dependiendo de nuestra edad, se le denomina cronolecto. Y por último tenemos las jergas. Como ya dijimos, las jergas son como esta especie de lenguaje especial que tienen cierto grupo de personas. Em, Generalmente suelen ser de un tipo profesional o vinculado con un cierto oficio. Por ejemplo, las frases que les puse al inicio, los docentes tienen como también su propia jerga o su forma de expresarse y de decir ciertas cosas. De la misma forma, podemos decir los doctores. Los doctores también tienen un grupo de palabras o tienen una forma de expresarse para definir ciertas situaciones o expresar ciertas también, qué sé yo, como una enfermedad o situación también. Este lenguaje a menudo no puede ser comprendido por quienes no pertenecen a estos grupos. Es por eso que le decía que parece un lenguaje, como un lenguaje secreto, que solo cierto grupo de personas logra entender. Ahora vamos a poner en práctica esto que aprendimos. Ah, ok, vamos a poner en práctica esto que aprendimos. Vamos a trabajar como detectives del habla. Va a ser como un tipo de dar de forma activa a las conversaciones que tienen con su familia o con sus amigos. Y de esto tienen que ver palabras que ustedes también usan. Por ejemplo, no sé si aplica o no, pero hay como algunos, más que nada extranjerísimos, que probablemente conozcan. Por ejemplo, la palabra cringe, que es el SEO, que es el chisme, o random, que se refiere a algo aleatorio o algo cualquiera, o palabras como crush, o shipeo, un, o la palabra stalkear. Todas esas son parte de la jerga. Tienen que ir con su grupo de amigos o con su grupo de familia a ver qué palabras son las que utilizan para... Tienen que escribirlas. Para esto, voy a necesitar que los anoten y que en la siguiente clase los vengan a compartir. Para esto voy a necesitar las frases que utilizan y que también escriban un comentario acerca de qué palabras has empezado a usar por de las redes sociales. Además, actividad, quiero que también en una hoja aparte o llenando una ficha como esta, escriba cuál fue la parte, por ejemplo, más difícil y cuál fue la que a mí me resultó más fácil. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por poner atención. Espero sus amigos o con su familia, pregúntenle a sus papás si ellos también tienen como sus propias, eran jóvenes y que ahora no se usan. Cuéntenme en la siguiente sesión y adiós. ¿Dónde se deja de grabar?